Buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en directo a las 6:25 de la tarde y la repetición a las 5:30 de la mañana. Tres aspectos importantes. El primero, cuando tengan inquietudes nos pueden escribir al correo del programa sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Lo repito, sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Escríbanos que allí les damos los datos. Importante, si tiene abogado, no aceptamos consultas por un tema de respeto a los profesionales del derecho que llevan su caso. No ponga en duda al profesional que tiene, porque usted le dio la posibilidad de llevar su caso, así que en ese orden de ideas, en ese tipo de temas no intervenimos, no es un tema de arrogancia, sino de respeto y además de los temas disciplinarios que esto pueda acarrear. Lo segundo, las líneas telefónicas, ya ustedes las conocen, para que también nos llamen en directo. Y lo tercero, hay una línea telefónica en horario de oficina. Cuando de repente usted necesita conocer el dato de alguno de los abogados, nos puede llamar al 444-5314. 444-5314. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. El programa de hoy es muy importante porque en otros programas hemos hablado un poco sobre las visas, si se revocan, no se revocan, pero también queremos hacer hincapié hoy sobre quienes deseen residir en los Estados Unidos, cómo es el tema de la visa. Y claro, tenemos a un experto en la materia que ya ustedes lo conocen, es el doctor Gonzalo Parrado Ochoa. Doctor Gonzalo, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan, y hoy vamos, efectivamente, como lo anunciaste, vamos a hablar de esas posibilidades, de esas visas que permiten vivir legalmente en los Estados Unidos, y vamos también a tratar sobre esos mitos que hay respecto a poder vivir en forma legal, que es lo que muchas personas anhelan. Como tú lo abordaste, hay personas que solamente quieren ir de paseo, quieren ir por cortos periodos de tiempo, pero también hay personas que quieren hacer su vida, que tienen su plan de vida en los Estados Unidos, y la recomendación es hacerlo legalmente. En estos momentos la política migratoria es bastante dura con los inmigrantes ilegales. Eso lo hemos visto todos en la televisión, en las noticias de día a día, porque hay centros en estos momentos de detención, transitorios se llaman, pero realmente son cárceles. Hay un hacinamiento impresionante, la cantidad de personas que están llevando día a día. Entonces, exponer a una persona que quiere hacer su vida de una forma legal a que se vaya por el hueco o a que se quede ilegal, realmente no es la mejor opción. Usted nos decía hace algún tiempo, cuando empezó el gobierno de Donald Trump, que el rigor era muy alto y que además para solicitar esas visas de residente la situación era más complicada y se había ampliado el tiempo. Hablemos un poquito de qué teníamos, en qué ha cambiado y si hemos mejorado o no, o cuáles son las facilidades o cuál es el panorama hoy. Bueno, efectivamente, lo que se vivía anteriormente era que muchas personas viajaban a los Estados Unidos y se casaban, como lo denominamos, por papeles. El matrimonio por papeles antes era una situación mucho más suave respecto a lo que se llamaba la evaluación de lo que se denominaba los matrimonios o las relaciones bona fide. Era como una práctica viable, si se puede decir. Exacto, no era tan rigurosa en las entrevistas. En estos momentos, el sistema para determinar si un matrimonio es o no real es mucho más incisivo en las preguntas, y obviamente pueden descartarte muy fácil porque te equivocaste en algunos aspectos que a veces incurre uno en errores o en imprecisiones, pero son imprecisiones normales. Entonces, mi sugerencia es, en la medida de lo posible, que sea una relación real. Entonces vamos a hablar de esas relaciones reales. Exacto, ¿cuáles podrían ser las preguntas capciosas y cuáles son los eventos en los que puede proceder esa relación real para lograr también obviamente la residencia? Espectacular la pregunta, porque vamos a mirar qué situaciones habían y cuáles han variado. Antes, por ejemplo, una persona que viajaba se enamoraba de una persona, de un residente o un ciudadano, y contraía matrimonio. En estos momentos se toma como fraude cuando una persona pide una visa de turismo, ingresa a los Estados Unidos y contrae matrimonio. Antes
había un umbral, o sea, un periodo de tiempo que se denominaba el umbral del fraude, y entonces decían, si una persona se casa después de llegar dentro de los 30 días siguientes, Sospeche. se consideraba como fraude. En estos momentos, ese umbral se amplió a 3 meses. Entonces, cuando un turista ingresa con una visa de turismo, Y en esos 3 meses termina casado. y en esos 3 meses se casa porque era su plan, encontró el amor de su vida o por papeles, el sistema migratorio está tomando esos 3 meses como un umbral de fraude. Si te casaste dentro de esos 3 meses, tu matrimonio, aunque es legal, Sí, se presume. se presume legal, no va a ser considerado como de buena fe para efectos migratorios. Pero O sea, entonces, doctor, y entonces quedas supongamos casado. que en la realidad se case porque realmente hay amor verdadero. Entonces, ¿cómo hacen en esos 3 meses la persona entonces, para no estar como ahí tachado? no, y la ley en ese caso es supremamente rigurosa y dice, si usted pidió su visa de turismo por primera vez, llega a los Estados Unidos Y termina casado. y termina casado, ese matrimonio es fraudulento. Ay, Dios. Entonces, ojo, consejos, si su propósito es casarse, no hacerlo inmediatamente, recordemos que... Dos o 3 viajecitos por lo menos. Sí, obviamente, porque en sí es la lógica. Si yo conozco una persona, debo empezar a conocerla. Tengo que empezar en ese conocimiento personal. No el amor a primera vista, como dicen las porque novelas. Es realmente sospechoso esos matrimonios tan rápidos y normalmente se toman como matrimonios solo con el fin de obtener una O sea, residencia. que pueden revocar ahí la visa de turismo. No solamente revocar, eso lleva aparejado la deportación, o sea, usted Ah. ingresa los papeles, Eh. que en realidad se llama la forma I-130. Sí. Obviamente va a ser tomado como un matrimonio fraudulento, va a conllevar la negativa de la petición y la deportación inmediata. Mejor O sea dicho, que queda, como dicen popularmente, jodido por punta y punta. exactamente. Entonces, consejos. Si usted tiene una relación en los Estados Unidos, una relación real y estable con una persona que tenga estatus, cuando hablamos de estatus es o residente o ciudadano, usted puede tener otras opciones. La primera de esas opciones es una que conocemos que se denomina la visa de prometida o prometido o visa fiancé. No es muy común, Esa visa es muy común. pero casi nadie la conoce, ¿o sí? Precisamente, ¿por qué no la conocen? Porque no existen estos espacios. Muchas veces cuando entramos al internet encontramos son blogs, son opiniones personales, la historia de alguien, y realmente esas historias son maravillosas, pero no puedes comparar tu caso con el de otra persona y hacerlo exactamente O igual. sea, no es un libreto a la medida. Exactamente. Por eso este tipo de espacios sirven es para que ustedes tengan un criterio amplio y profesional sobre cómo hacer este tipo ¿Cómo de sería entonces la procedimientos. solicitud toda vez que muchos no conocen el tema? Entonces, lo Para primero, no irse a cometer el error de con la visa de turista y en los 3 meses casarse y ahí mismo levantar ¿qué? Una circular roja para ser sospechoso de una fraude. muy probable negación de la petición. Entonces vamos a hablar de la visa K1. La visa K1 o visa fiancé o visa de prometido, primero, es una petición que solo puede hacerla un ciudadano o ciudadana americano. Es decir, un residente no puede pedir a su prometido o prometida extranjero. O sea, si la pide, no es viable. No. Porque yo le iba a preguntar, era, bueno, y entonces el ciudadano norteamericano se viene para Medellín, se casa acá, eso no le va a funcionar Es tampoco. otro tipo de visado. En este primer tipo de Para visado... llevarse a la esposa, ¿no? No, es para llevarse a su prometida. Exacto, ya. Y casarse con ella en los Estados Unidos. También se puede hacer. Esa es la visa K1. En la visa K1, el ciudadano americano que conoce en este caso a una Se colombiana o enamoró. colombiano y se enamoran, entonces el plan es pedirla o pedirlo para que vaya a Estados Unidos y se case. Eso es lo lógico. En ese caso el matrimonio va a ser en los Estados Unidos, no en Colombia. Ok. Entonces, visa K1, ¿quién puede pedirla? Un ciudadano. A veces llaman a mi oficina niñas, jóvenes o personas colombianas y dicen, es que yo quiero
yo quiero iniciar el trámite de la visa K1. Usted, colombiano o colombiana, no puede iniciar la petición de la visa K1. Quien hace la petición es el ciudadano americano. Ya. Yo como ciudadano americano voy a pedir a mi prometida o prometido colombiano para que venga a los Estados Unidos y se case conmigo en los Estados Unidos. ¿Y la otra qué? ¿Y el otro escenario? Ya, entonces sigamos con esa sigamos K1. con esa entonces. En esa visa K1, primero hay que demostrarse que hay una relación real de noviazgo. Entonces la ley, el INA, que es como se denomina la ley migratoria, exige que ese ciudadano haya venido a ver a la prometida al menos una vez en los 2 años anteriores. ¿No bastan los mensajes de WhatsApp? No. Llamadas, internet. Excepcionalmente, correos. Por aspectos culturales, se admite que no la visiten. En algunas culturas es prohibido conocer a la prometida. Bueno. Pero en el caso colombiano, vamos a hablar caso colombiano. Esto es Colombia. ¿Qué se exige? Que ese extranjero, ese ciudadano americano, haya venido a visitar a su prometida mínimo una vez antes de iniciar la petición. Muy bien. Entonces, en ese caso, o que se hayan visto, que nos vamos a encontrar en México, nos vamos a encontrar en Panamá, pero que se hayan visto, que se conozcan personalmente antes de iniciar la petición. Muy bien. Bueno, segundo, que puedas probar, se llama evidencia que hay una relación real. ¿Cómo se prueba eso? Muy fácil. Fotos, los tiquetes del correos viaje, electrónicos, tiquetes, la reserva del hotel. Mira que productos que le haya comprado a la pared. Exacto. El envío de dinero normalmente, Sí, los americanos remesas. envían dinero. Exacto. Eso se prueba de esa manera. Entonces, tenemos que la visa K1 se inicia y tiene como fin que un ciudadano o ciudadana colombiana pueda viajar a los Estados Unidos para casarse. Ahora vamos a mirar cuánto tiempo tengo para casarme. La norma establece que una vez se aprueba, ¿dónde se aprueba? La visa K1 se inicia el trámite ante el Departamento de Inmigración en los Estados Unidos, no en la embajada. Esto no es para Bogotá, ya la embajada y tal. Muchas personas arrancan con su prometida para la embajada, hacen la fila, que porque se quiere llevar a su prometida. Señora, esto no es aquí. No es aquí, exacto. Toda petición se inicia en los Estados Unidos ante el Departamento de Inmigración. Se presenta ya la petición. Luego, esa petición tiene un tiempo que, conforme a la norma, dice que son 240 días. Obviamente, esto puede variar por la cantidad de peticiones que haya antes. 240 días son 8 meses. Menos de un año, sí. Exacto. Entonces, digamos que ya pasaron esos 240 días, a esa prometida colombiana le llega una carta de instrucciones donde le dicen, venga a Bogotá primero a realizarse unos exámenes y a que le apliquen unas vacunas. No basta la invitación. Exacto. Ahí venga a ver que aquí la vamos a revisar. Y van a determinar que esta persona no tenga enfermedades que sean de riesgo potencial y 2, que no sea adicto a ninguna sustancia. Ay, Dios. O sea, si ese prometido o prometida ha consumido marihuana, cocaína, va a aparecer y esa petición, primero, puede ser negada o 2, pueden dejarla en espera hasta que se demuestre que esa persona está rehabilitada. Bueno, hagamos una cosa, doctor Parrado. Vamos a ir a una pausa y nos termina de explicar esa visa K1 y ya después nos dice el caso contrario. El que viene y ¿cuál es? Que se casa acá, exacto, pero puede vivir en Estados Unidos. Maravilloso, Ya claro que hablamos sí. de eso. Estamos hablando de visas, ya regresamos. Seguimos hablando sobre el tema de visa. El doctor Gonzalo Parrado nos estaba explicando antes de la pausa que hay unas posibilidades de el ciudadano norteamericano o la ciudadana
pedir para que una colombiana o un colombiano pues se puedan casar. No es con el tema de la visa de turismo, entonces voy y me caso, porque eso es problemático. Sigamos hablando entonces de los requisitos, doctor Gonzalo, y también el evento del ciudadano norteamericano que se quiere casar en Colombia y llevarse a su pareja para los Estados Unidos. Perfecto, entonces ya tenemos la última parte de la visa K1 o visa de prometida o prometido, y entonces viene la entrevista. La entrevista se hace en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Ya explicamos que dónde se empieza el trámite ante inmigración en los Estados Unidos. Exacto. Pero la última parte se surte en la embajada de los Estados Unidos, y es allí donde un funcionario consular va a realizar la entrevista para verificar que sí exista una relación real. Vamos a suponer que efectivamente pasaste la entrevista y te otorgan tu visa K1. Esa visa K1 te permite viajar a los Estados Unidos por una sola vez, y a partir del momento en que ingresas a los Estados Unidos te dan 90 días para casarte. ¿Por qué 90 días? La ley prevé que durante esos 90 días la pareja se conozca, que conozca el entorno, el colombiano, la colombiana que viajó, ya conozca a su prometido. Para que no se arrepienta. Obviamente, y le permite que en esos 90 días tome una decisión. ¿Qué pasa entonces si esa persona no se casa? Se patració, como se dicen los patració o se casó después de los 90 días. Primero, ya infringió la ley. Entonces, si la persona, como decimos, se retracta, no quiere casarse, puede retornar a Colombia tranquilamente. Pero no queda con visa de residente. No. Ya esa persona luego tendrá que tramitar otro tipo de visado, pero tampoco... ¿Queda con de turismo tampoco? No es porque se haya venido, le regalan una de turismo, no. Ya agotó su visa K1, regresó a Colombia, dijo, no me caso, no era el hombre o la mujer que yo pensaba, se devolvió. Ya no puede volver a utilizar la visa K1, ya tendría que aplicar a una visa de turismo o a otro tipo de visa. En ese caso, la persona que retornó, perfecto. Bien. Segundo caso, la persona que excedió el término y se casó después de los 90 días, ya infringió la norma. Entonces, en ese caso puede ser objeto de deportación. Tercer caso, si se casó, que es lo que todos esperamos. Sí. Efectivamente se casó y comienza su proyecto. Ojo, en el momento que se casa, hay que volver a presentar, en este caso ya va a ser un ajuste, porque ya no es prometida o prometido, sino la esposa de o el esposo de. Entonces hay que volver a presentar a inmigración un ajuste diciendo, mire, ya yo no soy, sí cumplí, ya no soy prometida o prometido, sino que soy el esposo. Es ahí y solo ahí cuando realmente empezamos a hablar de una residencia. Solo en ese momento. Solo en ese momento. Entonces, no, es más, la visa K1 es un tipo, es como una subclase de la visa de turismo, es decir, de las de no inmigrante. No es que sea una visa de turismo, es dentro del grupo de no inmigrante. Entonces, la persona solo hasta el momento en que se casa es cuando empezamos a hablar de residencia. Ya ese es el protocolo. Exacto. Para que se formalice. Inicialmente me van a dar una residencia temporal. Y solo hasta los 2 años... ¿Me puede separar en 2 años? Es que esas son otras las variables. Me casé. Solo hasta los 2 años puedo entrar a aplicar a una residencia permanente. Entonces, la ley en ese caso dice, su matrimonio, como es un matrimonio real, ¿cómo se muestra como matrimonio real? Con el transcurrir del tiempo, que se afiance la relación de pareja. Exactamente. Y durante ese tiempo también van a hacerle visitas, van a estar mirando, chequeando en algo. Pueden ser visitas a la casa o que los citen a que rindan algún tipo de entrevista. Exactamente. Entonces, no es tan simple. Ahora vamos al otro escenario. Al otro escenario. Muchas personas preguntan, bueno, doctor Parrado, ¿el matrimonio en Estados Unidos es más válido que el matrimonio en Colombia? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es, ambos son igual de válidos ante la ley. O sea, si se casó en Medellín o en Bogotá, no tiene problema. Igual, así el que se casó en Medellín o casarse en Nueva York, Miami, en Los Ángeles, el matrimonio es igual de válido y tiene efectos migratorios. Entonces vamos al caso del
ciudadano americano, en este caso, ¿quién en este caso va a poderse venir a casar con la colombiana o colombiano? Ahí no solamente es el ciudadano, también el residente. En la visa K1, solo el ciudadano. Para el matrimonio en Colombia puede ser ciudadano o residente. Entonces, el ciudadano o residente que conoce a la ciudadana o ciudadano colombiano se enamora y dice, yo me quiero casar contigo. Esta colombiana o este colombiano me gustó. Este me gustó. Entonces, seguimos con los mismos requisitos de la visa K1. ¿Cuáles? Debe venir a visitarlo o visitarla Mínimo una vez. Mínimo una vez antes de casarse. Exacto. Y ojo, muy importante, el matrimonio por poder, que efectivamente en Colombia es absolutamente válido y puede hacerse, para efectos migratorios no se aceptan los matrimonios por poder. ¿Eso a qué lleva? Que usted efectivamente va a quedar casado, pero no va a poder realizar el trámite migratorio. Entonces, uno, debe venir a visitarlo o visitarla antes de casarse. Y dos, casarse personalmente en Colombia. Pero la solicitud del ciudadano americano debe hacerla entonces, ¿de quién? Porque usted nos dijo, vean, si es la colombiana o el colombiano, pues todo el trámite ante Migración. Migración, ¿sí o no? En Muy este bien, y después caso, va a Bogotá y toda la cosa. En este pero acá caso, se invierte el... No, es lo mismo. También se hace la solicitud en también Estados se hace en Unidos. inmigración. Pero diciendo que se van a casar en Colombia. No, que se van a casar, no, que ya se casaron. Ya este tipo de visado se denomina petición de esposa o esposo. Ah, o sea, se casa primero y después hace la petición. Claro, Ah, ok, entonces ya es este diferente. segundo tipo de visa, ya el ciudadano o residente americano viene Entonces a es más Colombia, fácil, ¿no? se casa. Es más fácil, Claro. pero para el tema de los requisitos para el ciudadano americano venir a casarse, no es tan fácil. Ah, Les voy a contar. Se invierte la carga. Requisitos. Ojalá vayan y tomen nota si su novio, su novia es ciudadano o ciudadana americana, cojan lápiz y papel, porque estos requisitos son los que van a necesitar, además de las ganas de casarse, para poderse casar en Colombia. Primero, tiene que traer el registro de nacimiento del ciudadano americano apostillado. ¿Qué quiere decir eso? La apostilla es un sello que se le coloca a los documentos que provienen de autoridades de un país para que sean válidos en otro país. Para que se presuman legales. Exacto. Entonces, doctor, es que yo traje el matrimonio, me lo mandó por escáner. No, papá. No, tiene que ser un registro de nacimiento original y apostillado. Cada estado tiene una oficina de apostilla. Doctor Gonzalo Parrado, se nos acabó el tiempo. Entonces, para resumir, dos tipos de visas de petición de prometida, casándose en Colombia o casándose en Estados Unidos. Hablamos de la K1 y hablamos de otros aspectos muy importantes hoy en esta serie de programas pedagógicos en materia de visas. Doctor Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ti, Juan, y seguimos la próxima. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.